Egipto. Momias, segunda parte. ¿Cuándo? En 1922. ¿Dónde? A unos 5 kilómetros de la ciudad de Luxor, en el Valle de los Reyes. ¿El descubrimiento? La tumba del faraón Tutankamón. Descubierta en Egipto una tumba de 3.270 años. Se califica como el descubrimiento más importante del siglo. Desde el año 1550 hasta el 1070 a.C., el Valle de los Reyes se convirtió en el cementerio de los faraones del Imperio Nuevo. El problema radicaba en que los saqueadores de tumbas también conocían este lugar secreto. Con el paso de los siglos, muchos tesoros desaparecieron y la mayoría de las momias quedaron abandonadas entre el 1100 y el 1070 a.C. Pero en noviembre de 1922, esta zona sagrada despertó de su letargo. Se produjo el descubrimiento de la tumba intacta de Tutankamón. El descubrimiento nos proporcionará datos muy valiosos. La noticia de este descubrimiento tan importante conmociona al mundo entero. Para los arqueólogos, la tumba de Tutankamón fue un descubrimiento especial. Se habían hallado otras tumbas antes, pero ninguna de tamaña magnitud. En este pequeño recinto, no solo se había conseguido preservar el pasado, también se había mantenido vivo el deseo egipcio de que se le recordase eternamente. Se cree que Tutankamón fue el 7º rey enterrado en este lugar. Durante toda la excavación, la noticia acaparó la atención del mundo entero. Los protagonistas de la historia eran un magnífico tesoro, la momia de un antiguo monarca y un arqueólogo llamado Howard Carter. Howard Carter nació en Inglaterra en 1874. No pudo estudiar mucho, sin embargo, su habilidad artística le proporcionó un billete para ir a Egipto. A los 17 años le propusieron que ayudara a copiar las escenas de las tumbas. Fue en esa época cuando despertó su interés por el pasado de Egipto y la arqueología. En 1900, Carter era el inspector general de monumentos del Alto Egipto, zona que incluía el Valle de los Reyes. No obstante, los derechos de excavación que se conocen como la concesión los tenía Theodore Davis, un americano jubilado. Davis was able to persuade the head of the Antiquity Service that to work in the Valley of the Kings would be a good thing, and Howard Carter would supervise the work, so he wouldn't be doing it on his own. Now this gave Carter a taste, particularly for the Valley of the Kings, and he suspected that there might be burials there which had not been discovered and might possibly be intact. El cargo de Carter como supervisor de Davis solo duró 2 años, ya que le ascendieron y le trasladaron a Saqqara. Durante 10 años, Davis y su equipo continuaron excavando en el Valle de los Reyes en busca de tesoros enterrados. Durante esa época, Davis halló objetos de la tumba de un faraón desaparecido. It was obvious that they were Tutankhamun's materials because his name appeared on a number of the items. There was a linen shawl with his name and a date in his reign, and his name occurred on some mud ceilings, pieces of mud put over the necks of jars, and then stamped. En 1909, Davis creyó haber encontrado los restos de la tumba de Tutankamón. En esa época, Carter ya no ocupaba el puesto de Saqqara. En 1905, Carter abandonó su prestigioso cargo debido a una discusión con unos turistas. Durante muchos años, intentó ganarse la vida como artista y en ocasiones como marchante de arte egipcio. Más tarde, se asoció con el adinerado Lord Carnarvon, un inglés al que le apasionaba el antiguo Egipto.
Roger Kipling dijo que la vida del arqueólogo se basa en una búsqueda científica, pero con el entusiasmo de un buscador de oro. Esto explica por qué un caballero como el conde de Carnarvon gastó tanto tiempo y dinero para encontrar una tumba en el Valle de los Reyes que aún no hubiera sido saqueada. Ambrose Lansing, 1923. En 1912, Carter y Carnarvon publicaron varios de sus descubrimientos. Pero lo que ellos verdaderamente anhelaban era conseguir la concesión que poseía Davis, la del Valle de los Reyes. En 1915, su sueño se hizo realidad. Davis abandonó la búsqueda, no quedaba ningún tesoro por descubrir. Me temo que el Valle de los Reyes está agotado. Theodore Davis, 1915. A pesar de la alegría, Carter y Carnarvon tuvieron que posponer los trabajos en la zona cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Carnarvon permaneció en Inglaterra y Carter se quedó en Egipto como diplomático. He stayed in Egypt during the war, and he did a great deal of searching around, got to know the valley extremely well. And he was convinced that there might be other burials, but he had no inkling of where they might be. Durante la guerra, Carter se puso a rastrear todas las zonas del valle que estaban debajo de un lecho de piedra. Estaba seguro de que si había alguna tumba, la encontraría. Algunos expertos creen que Carter también tuvo en cuenta los objetos que descubrió Davis en 1912. Algunos de estos objetos estaban relacionados con la tumba de Tutankamón. Now, it was usual in ancient Egypt to bury objects like that, which had been closely linked with the body, near to the tomb. And so Carter was able to use the location of this cache as a clue to the possible position of Tutankhamun's tomb. And he was then able to make a map of the whole of the valley and examine the areas in the central part which had not been properly studied before. And this led him to the conclusion that Tutankhamun's tomb probably lay within a small triangular patch of ground which had never been archaeologically explored. En 1917, Carter y Carnarvon tenían los permisos para trabajar en el Valle de los Reyes. Después de 5 largos e infructuosos años, Carnarvon quiso abandonar las excavaciones, pero Carter le hizo una oferta que no pudo rechazar. Carter se ofreció para pagar con su propio dinero otra temporada. Además, le dijo a Carnarvon que le cedería cualquier hallazgo que hiciera durante las excavaciones. It is still not clear whether he and Carnarvon actually talked about the possibility of finding the tomb of Tutankhamun. But nevertheless, he put Carnarvon on the spot, and Carnarvon said, no, my boy, of course I'll pay. One more season, but that'll be the end. El 1 de noviembre de 1922, Carter reanudó los trabajos en el Valle de los Reyes. A los 3 días, descubrió la parte superior de la escalera. Al 4.º día, la zona había sido despejada y debajo de un lecho de piedra aparecieron 12 escalones. El diseño pertenecía a la 18 dinastía. ¿Sería la tumba de un noble enterrado allí con el consentimiento real? ¿Sería una tumba cuya momia y tesoros estaban en otro lugar más seguro? ¿O sería la tumba del rey que llevaba tanto tiempo buscando? Howard Carter. El 6 de noviembre de 1922, al 5.º día de la excavación, Carter le envió un telegrama a Carnarvon. Al fin, hemos hecho un descubrimiento en el valle. Se trata de una magnífica tumba con los precintos intactos. Espero tu llegada. Felicidades. 3 semanas más tarde, Carnarvon llegó a Egipto con su hija Evelyn.
Al día siguiente de su llegada, el 24 de noviembre de 1922, continuaron los trabajos. Lo primero que despejaron fue la entrada. Luego sacaron una enorme piedra que bloqueaba el paso. Los antiguos egipcios colocaron esta piedra para ahuyentar a los ladrones. Finalmente, el 26 de noviembre, vislumbraron otra puerta al final del pasillo. Carter cogió una vela y hojeó la habitación. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, los detalles de la habitación fueron dibujándose en medio de la niebla. Extraños animales, estatuas y oro. Por todos sitios brillaba el oro. Me quedé inmovilizado por la excitación y cuando Lord Carnarvon, incapaz de aguantar más el suspense, me preguntó: ¿ves algo? Sí, cosas maravillosas. El 25 de noviembre de 1922 llegaron hasta la tumba de Tutankamón. La excavación fue tan interesante como su descubrimiento. El 29 de noviembre de 1922 penetraron oficialmente en la tumba de Tutankamón. Una vez dentro, encontraron un lugar de descanso muy peculiar para un rey egipcio. A diferencia de otras tumbas del mismo periodo, la tumba de Tutankamón era pequeña. No encontraron las lujosas decoraciones que aparecían en los planos de este periodo. Por este detalle, los expertos creyeron que Tutankamón murió joven. It was probably built for someone else originally and then hastily taken over and used for Tutankhamun. So in many ways it's an exceptional case and probably only found intact because workmen's huts and other structures were built over it and it was left in obscurity for so long. La eterna morada de Tutankamón estaba escondida detrás de terraplenes. Tutankamón demostró al hombre moderno que el Valle de los Reyes era un lugar seguro para ocultar a un faraón con todos sus tesoros. Sin embargo, los expertos aseguran que en la antigüedad los ladrones penetraron en este lugar secreto. The objects which had been placed in the correct locations by priests and the burial party had been ransacked and disordered. And although the robberies were detected and the priests would put back into position as many pieces as they could, they clearly were not concerned to restore the tomb chambers to their original appearance. So what you see is a kind of hasty tidying up job done after robberies. Los expertos manifiestan que detuvieron a los ladrones antes de que empezaran a saquear. Por eso, cuando Carter comenzó las excavaciones de la tumba número 62 del Valle de los Reyes, la mayoría de los objetos que acompañaban a Tutankamón estaban intactos. They had no idea who he was, how long he had reigned, how old he was. And so as they started to clear away the objects in the tomb, they began to come across these clues which indicated that he'd not been more than about 18 years old when he died. In fact, one of the first clues that the excavators had that Tutankhamun was a boy king was the discovery of a glove in the first section of the tomb. And the small size of the glove alerted them to the possibility that this king had died before he was fully adult. Se cree que Tutankamón murió entre los 18 y los 19 años. Debió de empezar a gobernar Egipto en el 1333 a.C. y su reinado duró unos 9 años. Pertenecía a la 18 dinastía y era el hijo de un rey, aunque no se sabe exactamente quién era su padre. Al igual que muchos otros hechos del mismo periodo, gran parte del reinado de Tutankamón es un misterio. Pero ni siquiera el paso del tiempo ha hecho desaparecer la magnificencia de algunos de sus triunfos como faraón de Egipto.
Tutankhamun is too often dismissed as a boy king and as a rather minor pharaoh in the course of Egyptian history. And if you mean that he didn't reign for 67 years like Ramses or 54 years like Thutmose III, if you mean that he didn't have great campaigns in which he subdued major parts of the world, okay. But he was the one who brought order back into the kingdom after the heresy of Akhenaten. Akenatón fue el predecesor de Tutankamón, y quizás también su padre. Akenatón destacó por sus creencias monoteístas, solo creía en el dios sol llamado Atón. En los relieves egipcios, Atón aparece como un círculo que vierte sus rayos de luz en las manos del rey y la reina. Aunque la fe monoteísta de Akenatón resultaba una forma de veneración extraña para los antiguos egipcios, el faraón la impuso en todo su reino. El buen dios, único Ra, cuya divinidad modeló Atón, es útil e idéntico a su creador. Atón le engendró, guía el país por él y le nombró faraón. Venera a Atón, magnifica su nombre y hace que el país pertenezca a su creador. Antigua inscripción egipcia. Akenatón dedicó gran parte de su reinado a construir nuevos templos para su dios. Instauró una nueva religión que no duró muchos años. Cuando el joven Tutankamón alcanzó el trono, volvió a restaurar las antiguas creencias. A great deal of work was done restoring the temples of the gods and creating new statues of those deities. All these images had been destroyed during the reign of Akhenaten. So this was clearly one of the main preoccupations of the reign, to set up again the whole religious system with images of the gods as the focus for worship in the temples. La importancia de Tutankamón sigue siendo tema de debate. Sin embargo, algunos expertos creen que hay pruebas contundentes que sugieren que los egipcios no se opusieron a su periodo de restauración. I'm one of the people who believes that his burial was extraordinarily wealthy because of the fact that it was in his name that the restoration of the cults were carried out. Part of it was an expression of appreciation that he had restored the cults. We know for a fact that some of the objects in Tutankhamun's tomb were not made for his burial. They were made for one or more other rulers, and then perhaps kept in store. They were brought out and the names changed to make them appropriate for Tutankhamun. La tumba contenía miles de objetos. Se encontraron regalos hechos a un niño rey y objetos personales que Tutankamón debió utilizar en vida. El mundo entero quedó sorprendido de las riquezas que se encontraron durante el descubrimiento. No obstante, el tesoro más valioso no fue una pieza de arte. El 16 de febrero de 1923, a los 3 meses de haber entrado en el sepulcro, se anunció públicamente que el cuerpo de Tutankamón estaba en la tumba. Tanto para Carter como para Carnarvon fue un momento inolvidable, pero Carnarvon no pudo disfrutarlo durante mucho tiempo. Cuando descubrieron la tumba, hubo ciertas discusiones sobre cómo distribuir los objetos. Si la tumba estaba intacta, el gobierno egipcio podía impedir que los exploradores sacaran los objetos. En esa época, Carter y Carnarvon discutieron sobre cómo resolver las dificultades que presentaba el descubrimiento. Más tarde, el 23 de febrero, Carter echó a Carnarvon de su casa y le dijo que no volviera nunca más. Esta fue su última discusión. El 28 de febrero, Carnarvon fue a Asuán a descansar. Allí le picó en la cara un mosquito.
Al afeitarse, se abrió la herida y se le infectó. Como allí no disponía de antibióticos, su estado fue empeorando. El 5 de abril de 1923, Carnarvon falleció, dando lugar a una de las historias más conocidas de todos los tiempos. Una célebre escritora declaró que lo que más le llamó la atención de Lord Carnarvon fue su creencia en el misticismo egipcio. No se sorprendió del malogrado accidente de este explorador que había desvalijado las tumbas de monarcas muertos. Now, because of the whole circumstances and the drama of it all, people then evoked that idea that there may have been a curse, and he was the one to buy it first, as it were. Los supersticiosos dicen que quien se entromete en la tumba de un monarca egipcio está condenado. Por eso la enfermedad del conde se interpretó como un símbolo de la antigua leyenda. When you think about other people who were deeply involved in the discovery, you will find that the curse was singularly slow acting. The Curse of Tutankhamun is based on the imagination of people who were standing around the tomb at the time of the opening, who didn't have access to the tomb and had precious little to do. And so they basically invented the curse. Tutankamón ha matado a su descubridor. La maldición del faraón se aferra a la tumba. It's not based on any inscription, not based on any object found in the tomb. Genuine Egyptian curses do exist, but this one is just a fake, it's just a fraud. Puede que la maldición solo fuese una historia moderna de fantasmas, pero lo que sí es cierto es que formó parte del folclore del niño rey. El temor perduró hasta 1972, cuando el prestigioso Museo Británico inauguró una exposición con todos los objetos de la tumba. There was an incident, which is not generally known, that some weeks before the exhibition opened, the foreman of contractors who were putting the exhibition together did drop dead, not in the gallery, but he dropped dead elsewhere. And people were so worried about it, including ourselves in the museum, that the crew working on it were sworn to secrecy, that they should not mention this, because immediately people would have said, the curse. I personally had no compunction in handling the objects. I mean, my worry was that I might drop it, not that I might be cursed. And it's already 23 years since all that happened. And I'm feeling okay just now. Carter también rechazó la idea de la maldición y más tarde expresó su resentimiento. El egiptólogo no siente miedo, sino respeto. Se opone completamente a las supersticiones sin sentido. Se ha dicho que existen peligros físicos ocultos en la tumba de Tutankamón, fuerzas misteriosas dispuestas a vengarse de quien ose cruzar la puerta. Probablemente no haya en el mundo un lugar más seguro que la tumba. De 1922 hasta 1932, Carter se dedicó a las excavaciones y a la conservación de miles de objetos. Cada descubrimiento reveló nuevos datos sobre el faraón muerto, especialmente cuando desenvolvió la momia. La tumba de Tutankamón fue el hallazgo número 433 de Howard Carter. Nunca nadie había visto algo igual.
Me causó una impresión sobrecogedora. Era algo indescriptible. Se trataba de la antecámara mortuoria de un faraón y estaba llena de tesoros que habían sido colocados cuando cerraron la tumba hace miles de años. James Henry Bristed. Miles de tesoros se amontonaban en 4 pequeñas habitaciones y Carter fue con mucho cuidado para no dañar ningún objeto. Estaban tan apelotonados que resultaba difícil mover uno sin dañar los otros. En ocasiones estaban tan enredados que tuvimos que diseñar un elaborado sistema de soportes para que al sacar una pieza no se cayeran los otros objetos. Howard Carter. Las tumbas próximas se utilizaron como almacenes donde primero se contabilizaban los objetos y luego un grupo de expertos de todo el mundo los estudiaban. Carter y su equipo documentaron y colaboraron en la conservación de los objetos antiguos. A partir de 1925, los derechos de las piezas pasaron a manos del gobierno egipcio. A mediados de febrero de 1923, en la antecámara solo quedaban las 2 estatuas del dios Ka, esculpidas a imagen de Tutankamón. Al igual que muchas estatuas egipcias, las colocaron por un motivo. Podían sustituir a la momia en caso de que se deteriorara y además vigilaban con celo la cámara mortuoria. Antes de la muerte de Carnarvon y de la inauguración oficial de la tumba el 17 de febrero de 1923, Carter y Carnarvon no pudieron resistir más la curiosidad. En esta fotografía podemos ver que entre las 2 estatuas hay una cesta en la pared. Habían colocado esta cesta para ocultar un agujero que habían hecho para mirar lo que había detrás de la cámara. Mervyn Herbert, el hermano de Carnarvon, describió la ansiedad de su hermano en la inauguración oficial de la tumba. Estaba nervioso como un niño travieso. Temía que descubriesen que había hecho un agujero. Naturalmente, también estaba muy excitado. Aunque conocía muy bien lo que había allí, no pudo evitar sentir que se trataba de un momento histórico que pocas personas tienen el privilegio de presenciar. Desgraciadamente, Carnarvon no pudo compartir con Carter la emoción al descubrir la cámara mortuoria. Falleció a los 6 meses de comenzar las excavaciones. La cámara mortuoria contenía unos 300 objetos, pero el más imponente de todos era el sepulcro dorado que ocupaba casi toda la habitación. Había hasta 4 ataúdes, uno dentro del otro. Sin embargo, lo más maravilloso no eran los ataúdes, sino el tesoro que albergaban dentro. Con gran excitación, saqué los cerrojos del último sepulcro y abrí la puerta. Se abrió lentamente y allí estaba, ocupando todo el espacio, un sarcófago amarillo de cuarcita que estaba intacto. Tenía la tapa bien encajada, tal como la habían colocado. Howard Carter. El sarcófago había sido tallado en un bloque de piedra maciza, pero según Carter, la tapa no era la original. Los expertos manifiestan que este hecho refuerza la hipótesis de que los preparativos del funeral de Tutankamón se hicieron precipitadamente. Otro dato interesante que se halló en la tapa del sarcófago fue una grieta en los relieves. It seems that there was an accident during the funeral. The craftsman, perhaps trying to maneuver the sarcophagus in a very confined space, dropped the lid. And there was simply no time at that point to do anything about it. They seem to have carried out a hasty repair and put the lid in place. And it's also been pointed out quite recently that the sarcophagus was altered before it was finally used for Tutankhamun's burial. What you now see is a scheme of inscriptions
and divine figures around the outside of the chest. But originally, there was a quite different layout. And if you look very closely, you can see traces of this earlier decoration scheme. And this has given rise to a number of theories as to whether, in fact, the sarcophagus had originally been designed for someone else. Casi un año después de la inauguración oficial de la tumba, Carter levantó la tapa del sarcófago. La incertidumbre y los nervios fueron desapareciendo. Al principio, solo vimos un oscuro vacío. Del vacío enseguida emergió un ataúd dorado. En total había 3 ataúdes como este. Agarraron las asas de los lados y levantaron la tapa con cuidado. Había otro ataúd. Carter levantó la tapa. Finalmente, alcanzaron el tercer y último ataúd. Ante nosotros, ocupando todo el ataúd dorado, apareció una momia que dejó a todos los presentes de una pieza. La emoción del momento aumentó cuando se percataron de que la momia llevaba lo que más tarde se consideraría el tesoro más espectacular jamás descubierto, la máscara de Tutankamón. Los egipcios pensaron que, si Tutankamón no tenía ningún imprevisto en el viaje, iría a vivir en el reino de los dioses. Le habían colocado esta máscara para que a través de una inscripción del libro de los muertos que llevaba esculpida detrás, los dioses se fijaran en sus atributos divinos. In this inscription we find that the various elements of the dead person's head, his eyes, his nose, his mouth, his ears, his eyebrows, all of them are identified through the mask with the identical elements on the bodies of different gods. And the purpose of this is to bring the dead person into the divine sphere, to make him a god through the association of his various bodily parts with those of a whole range of deities who were concerned with bringing about resurrection. Tu ojo derecho es el ladrido nocturno, el izquierdo el diurno. Tus cejas son divinas, tu vértice es Anubis. La parte posterior de tu cabeza es Horus. Tus dedos son Tot. Ra ha oído tu llamada, tu petición se ha cumplido. Oh, hijo de Hathor, nunca se llevarán tu cabeza. Levántate en paz. Aunque los egipcios prepararon con esmero la transformación del faraón, los exploradores se encontraron con problemas en la tumba, especialmente cuando se descubrió la momia. It was very important to Carter that he unwrap the mummy. He needed to find evidence for the age of Tutankhamun at death. He needed to search to see if there were any clues to family relationships between the king and other pharaohs of the 18th dynasty. And of course also, the press of the world were focused on the tomb. Everyone wanted to see the face of Tutankhamun. So Carter had to perform the unwrapping. But it was simply impossible for him to extract the body because of the oils which had secured it to the interior. So Carter had to reluctantly cut the body into a number of pieces to take it out and then proceed with the unwrapping. Part of the ritual apparently was at the very end, they poured gallons of sacred oils on Tutankhamun, and these destroyed the mummy to a great extent. So when the autopsy was performed on Tutankhamun's mummy, it was in a very bad condition. Los aceites habían adherido la máscara al rostro del faraón. Para separar la cabeza de la máscara, tuvieron que utilizar cuchillos calientes. Finalmente, cuando lograron liberarlo de la máscara, apareció el rostro de Tutankamón. Apareció ante nosotros el rostro del joven faraón. Fue el momento cúspide de nuestras investigaciones. El mensaje del pasado había sido transmitido al presente a pesar del paso del tiempo y de la erosión de los años.
Howard Carter. Cuando consiguieron sacar el cuerpo del ataúd, procedieron a desenvolver la momia. Bajo la capa de lino se encontraron cientos de joyas. En el antiguo Egipto pensaban que eran piezas mágicas y que ayudarían a Tutankamón en su arduo viaje al más allá. Pero no fueron las únicas piezas mágicas que se encontraron dentro de la tumba. There were objects in the tomb that no one had seen before. Magical objects that some that we're not even sure exactly how they worked. There is a wonderful vase that I've often wondered if it was a kind of magic trick. It's an alabaster vase. And if you look on the outside of it, there's nothing painted. If you look on the inside of it, there's nothing painted. But when you light it from inside, there's a painting of Tutankhamun and Ankhesenamun that appears. So it must have seemed magical. A pesar de las prisas con que se hizo la tumba de Tutankamón, procuraron que no le faltase nada para su transformación final. Colocaron barcos en miniatura, reposacabezas, juegos, instrumentos, armas, sillas, collares, jarrones, cofres, brazaletes, un trono e incluso unas pequeñas figuras de criados llamadas Hushaptis. Now these little statues were supposed to take your place in the next world. If you were called to do work, the statue would answer for you. That's why they're called Ushapti, answerers. And when you were called to work, the little statue would get up and say, "Here I am." And Tutankhamun was buried with hundreds of these, hundreds. So he would never have to work in the next world. Los antiguos egipcios prepararon a Tutankamón según sus creencias en el más allá. Durante casi 10 años, Carter intentó conservar todos los objetos descubiertos, incluida la momia del monarca. He dispuesto que su cuerpo descanse en el sarcófago para siempre. Hasta el día de hoy se han cumplido los deseos de Howard Carter. 3000 años después de su entierro, la momia de Tutankamón sigue descansando en su eterna morada. Hasta ahora, el descubrimiento de esta tumba ha sido considerado como el hallazgo más importante del siglo. Actualmente, cerca de la tumba de Tutankamón, un grupo de arqueólogos realiza excavaciones en la tumba número 5. En mayo de 1995, una antigua tumba descubierta en el Valle de los Reyes despertó el interés mundial. 70 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el mundo entero seguía cautivado por las noticias de la antigua civilización. Las excavaciones llevadas a cabo en la tumba número 5 del Valle de los Reyes iban a revelar más detalles sobre los antiguos egipcios. La existencia de esta tumba se remonta a 1825, cuando su primer descubridor, un explorador inglés llamado James Barton, despejó la entrada. La tumba estaba bloqueada con escombros. Barton pudo abrirse camino y una vez dentro dibujó todo lo que vio. Desgraciadamente, solo pudo ver la parte superior. Más tarde, en 1902, Howard Carter visitó la tumba número 5. Pensó que se trataba de una tumba pequeña y poco importante, así que pronto abandonó la exploración y utilizó la ladera de la tumba para verter los escombros de sus otros trabajos. Gracias a Carter, la tumba número 5 permaneció enterrada bajo una montaña de piedras hasta 1987, cuando un grupo de arqueólogos exploró la zona. Estos arqueólogos querían proteger la tumba de posibles daños.
Su estudio consistía en encontrar la entrada que había antes de que el gobierno egipcio ensanchase las carreteras para los autobuses turísticos. A los pocos días de iniciar los trabajos, la entrada quedó despejada. Lograron introducirse en la tumba a través del camino abierto por Barton. Now you've got a picture. The first room is about 10 feet long, 12 feet wide, and 9 feet high, completely filled to within about 2 inches of the ceiling with flood-borne debris that once every 200 years, when rains hit the Valley of the Kings, is washed inside the tomb. Los arqueólogos se pasaron los 6 años siguientes limpiando y empaquetando objetos de las 2 primeras cámaras y finalmente la tumba número 5 reveló su misterio. Descubrieron decoraciones en las paredes, pero las filtraciones de una cloaca las habían deteriorado mucho. Los textos estaban destrozados, pero algunos de los relieves estaban intactos. En estos relieves aparecía Ramsés II ofreciendo a los dioses sus hijos muertos. La tumba número 5 resultó ser más importante de lo que James Barton y Howard Carter pensaron en un principio. As we dug deeper in the debris, we found on the floor of the chambers thousands of pieces of pottery, hundreds of pieces of jewelry, fragments of statuary, sarcophagi, canopic jars, mummified remains, my gosh, you name it. It was clearly an indication that the tomb had been used, presumably for the sons of Ramses II. And as we continued over those 6 years clearing the first 2 rooms, we found that even the second chamber was decorated, and we were getting more and more names of sons. A principios del 95, los arqueólogos profundizaron en sus excavaciones para descubrir qué se ocultaba detrás de las 2 primeras cámaras. Encontraron otra cámara con 16 columnas. Una puerta al final de la habitación les reveló que aún les quedaba mucho por ver de este fascinante descubrimiento. El 2 de febrero de 1995, la puerta quedó libre. Habían sacado todos los escombros que la obstaculizaban. A partir de ahí, los arqueólogos ya no seguirían el camino trazado por Barton. Atravesaron la tercera cámara y fueron a parar a un pasillo que medía 30 metros de largo. La tumba número 5 era enorme. I think our first reaction was, my God, this is just not possible. All of us, there were 3 of us in the tomb that day, and the first time round, and we just kept going around saying, I don't believe it. It's not possible. I just don't believe it. El pasillo tenía forma de letra T y en cada extremo había 2 pasillos más con unas 50 habitaciones. Se cree que en estas cámaras los sacerdotes hacían las ofrendas. En el cruce de estos vestíbulos se erigía una escultura de piedra que claramente representaba a Osiris, aunque el rostro estaba destruido. A medida que las excavaciones avanzaban, se percataron de que la tumba había sido saqueada en tiempos remotos. Sin embargo, durante los últimos 2500 años, nadie había profanado los secretos del sepulcro. It's the biggest tomb in the Valley of the Kings, perhaps the biggest in all of Egypt. It's unique in plan. Most of the tombs here in the Valley of the Kings are syringe-like corridors just extending straight into a hillside. This is a labyrinthine-like plan, like an octopus with tentacles going off in all directions. And it's the first example we have in Egyptian history of a family mausoleum. Los arqueólogos aseguran que al menos 4 de los hijos de Ramsés II fueron enterrados aquí, pero quizás en total haya unos 48. También creen que hay cámaras mortuorias bajo las capillas de los sacerdotes. Actualmente, las excavaciones continúan. ¿Cuándo se construyó? ¿Con qué motivo? ¿Qué hay dentro? ¿Y quién lo mandó a hacer? Todavía es un misterio que probablemente los arqueólogos resolverán en los próximos 10 años. El tiempo dirá. Por ahora, este descubrimiento siembra la esperanza en aquellos que buscan restos de la antigüedad. Everybody thought the Valley of the Kings was done. I mean, we knew everything. Howard Carter's discovery of Tutankhamun's tomb was it. That was the end. We could all go home. There was nothing left to find.
Now, 73 years later, we've proved that to be quite wrong, and I really do not believe that this is the end of the line. Even an area as well known as the Valley of the Kings is still full of a lot of surprises, and this could lead to a lot of major changes in what we know about ancient Egypt. La tumba número 5. Tutankamón. Los jeroglíficos. Las pirámides. La esfinge. Y las momias nos cuentan la historia del antiguo Egipto. Fue un país donde la imaginación se solapaba con el intelecto. La religión se entrelazaba con la mitología y las ideas abstractas amoldaban el mundo real. En algunos aspectos, Egipto aún es un misterio. Pero una cosa es cierta, los egipcios libraron una batalla con el tiempo, lucharon desesperadamente por alcanzar la vida eterna. Resulta imposible decir si todos sus esfuerzos fueron en vano. Su éxito o fracaso permanece oculto en la inmensidad de la muerte. Las momias les hacían aferrarse a la esperanza. Se enfrentaron con valentía a su propia muerte. Se negaron a quedarse sentados y esperar a que les llegase el momento. Que se conocen como la concesión, los tenía Theodore Davis, un americano jubilado. Davis was able to persuade the head of the Antiquity Service that to work in the Valley of the Kings would be a good thing, and Howard Carter would supervise the work, so he wouldn't be doing it on his own. Now this gave Carter a taste, particularly for the Valley of the Kings, and he suspected that there might be burials there which had not been discovered and might possibly be intact. El cargo de Carter como supervisor de Davis solo duró 2 años, ya que le ascendieron y le trasladaron a Saqqara. Durante 10 años, Davis y su equipo continuaron excavando en el Valle de los Reyes en busca de tesoros enterrados. Durante esa época, Davis halló objetos de la tumba de un faraón desaparecido.
it was obvious that they were Tutankhamun's materials because his name appeared on a number of the items. There was a linen shawl with his name and a date in his reign, and his name occurred on some mud ceilings, pieces of mud put over the necks of jars, and then stamped. En 1909, Davis creyó haber encontrado los restos de la tumba de Tutankamón. En esa época, Carter ya no ocupaba el puesto de Saqqara. Egipto. Momias, segunda parte. ¿Cuándo? En 1922. ¿Dónde? A unos 5 kilómetros de la ciudad de Luxor, en el Valle de los Reyes. ¿El descubrimiento? La tumba del faraón Tutankamón. Descubierta en Egipto una tumba de 3.270 años. Se califica como el descubrimiento más importante del siglo. Desde el año 1550 hasta el 1070 a.C., el Valle de los Reyes se convirtió en el cementerio de los faraones del Imperio Nuevo. El problema radicaba en que los saqueadores de tumbas también conocían este lugar secreto. Con el paso de los siglos, muchos tesoros desaparecieron y la mayoría de las momias quedaron abandonadas entre el 1100 y el 1070 a.C. Pero en noviembre de 1922, esta zona sagrada despertó de su letargo. Se produjo el descubrimiento de la tumba intacta de Tutankamón. El descubrimiento que posponer los trabajos en la zona cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Carnarvon permaneció en Inglaterra y Carter se quedó en Egipto como diplomático. He stayed in Egypt during the war, and he did a great deal of searching around, got to know the valley extremely well. And he was convinced that there might be other burials, but he had no inkling of where they might be. Durante la guerra, Carter se puso a rastrear todas las zonas del valle que estaban debajo de un lecho de piedra. Estaba seguro de que si había alguna tumba, la encontraría. Algunos expertos creen que Carter también tuvo en cuenta los objetos que descubrió Davis en 1912. Algunos de estos objetos estaban relacionados con la tumba de Tutankamón. Now, it was usual in ancient Egypt to bury objects like that, which had been closely linked with the body, near to the tomb. And so Carter was able to use the location of this cache as a clue to the possible position of Tutankhamun's tomb. And he was then able to make a map of the whole of the valley and examine the areas in the central part which had not been properly studied before. And this led him to the conclusion that Tutankhamun's tomb probably lay within a small... El descubrimiento nos proporcionará datos muy valiosos. La noticia de este descubrimiento tan importante conmociona al mundo entero. Para los arqueólogos, la tumba de Tutankamón fue un descubrimiento especial. Se habían hallado otras tumbas antes, pero ninguna de tamaña magnitud. En este pequeño recinto, no solo se había conseguido preservar el pasado, también se había mantenido vivo el deseo egipcio de que se le recordase eternamente. Se cree que Tutankamón fue el 7º rey enterrado en este lugar. Durante toda la excavación, la noticia acaparó la atención del mundo entero. Los protagonistas de la historia eran un magnífico tesoro, la momia de un antiguo monarca y un arqueólogo llamado Howard Carter. Howard Carter nació en Inglaterra en 1874. No pudo estudiar mucho, sin embargo, su habilidad artística le proporcionó un billete para ir a Egipto. A los 17 años, le propusieron que ayudara a copiar las escenas de las tumbas.
fue en esa época cuando despertó su interés por el pasado de Egipto y la arqueología. En 1900, Carter era el inspector general de monumentos del Alto Egipto, zona que incluía el Valle de los Reyes. No obstante, los derechos de excavación... En 1905, Carter abandonó su prestigioso cargo debido a una discusión con unos turistas. Durante muchos años, intentó ganarse la vida como artista y en ocasiones como marchante de arte egipcio. Más tarde, se asoció con el adinerado Lord Carnarvon, un inglés al que le apasionaba el antiguo Egipto. Rudyard Kipling dijo que la vida del arqueólogo se basa en una búsqueda científica, pero con el entusiasmo de un buscador de oro. Esto explica por qué un caballero como el conde de Carnarvon gastó tanto tiempo y dinero para encontrar una tumba en el Valle de los Reyes que aún no hubiera sido saqueada. Ambrose Lansing, 1923. En 1912, Carter y Carnarvon publicaron varios de sus descubrimientos. Pero lo que ellos verdaderamente anhelaban era conseguir la concesión que poseía Davis, la del Valle de los Reyes. En 1915, su sueño se hizo realidad. Davis abandonó la búsqueda, no quedaba ningún tesoro por descubrir. Me temo que el Valle de los Reyes está agotado. Theodore Davis, 1915. A pesar de la alegría, Carter y Carnarvon tuvieron